Gente querida, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Para No Olvidar. Y tenemos que empezar con una pregunta. ¿En dónde vives? ¿Vives en casa propia, con tus papás, rentas con 1000 y un roomies? En fin, qué sé yo. Me encantaría que supiéramos esta información porque no sé si tú sabes, pero el derecho a una vivienda digna se incorpora en la Constitución mexicana en el artículo 4 desde 1983. Posteriormente, en el 2006, está la Ley de Vivienda. Sin embargo, tenemos el gran reto de que más de la población no puede adquirir una vivienda, además de que las rentas son muy altas o simplemente vives como a 2 horas de tu trabajo, los servicios no son los óptimos, en fin, una cantidad de retos que el día de hoy queremos abordar desde una perspectiva histórica también. Así es que vamos a arrancar contigo, Nares. Qué gran reto el que están enfrentando también las y los jóvenes. Yo sé que toda la población en general, pero sobre todo este sector de la población para poder adquirir o rentar una vivienda. Sí, yo creo que también es reflejo de la desigualdad que vivimos en el país, pero como joven pues sí aterra, ¿no? Enfrentarte a el hecho de querer independizarte y no poder tener acceso a una vivienda digna, porque una vivienda digna sería vivir cerca de tu lugar de trabajo, tener acceso a servicios, incluso el acceso al agua, ¿no? Tendría que ver con toda una vivienda digna y ahora nos estamos enfrentando a muchísimos problemas, al menos aquí en la Ciudad de México, pero también pasa en muchas de las otras zonas urbanas, o también pensar en qué problemas de vivienda pasan por el campo. Entonces es muy interesante, también muy problemático, y creo que es muy bueno que lo abordemos. Yo diría que es muy importante considerar que, como está en la Constitución y además en otros tratados internacionales, estamos hablando de un derecho humano, que además es la base para el ejercicio de otros derechos. Así es. Y que en esta cuestión es muy importante pensar a la vivienda no como lo podríamos imaginar a primera instancia, que es una casa, sino que la vivienda tiene que ver con el acceso a servicios, a calidad de vida, es decir, se trata de una cuestión integral. Y otra cuestión también importante es que el derecho a la vivienda no se agota en poder adquirir o rentar una vivienda. Esa, digamos, que es una de las facetas, pero cuando hablamos del derecho a la vivienda hablamos de la posibilidad de tener opciones y además que, como lo vamos a ver históricamente, hay una trayectoria en la que el abandono de las facultades sociales del Estado ha provocado que dejarlo en las manos del mercado pues tenga como consecuencia fenómenos como burbujas inmobiliarias o especulación que convierten a el acceso a este derecho en una dificultad para toda la población. Entonces, pues yo diría que para todas las jóvenes, los jóvenes y en general que nos observan, pues se observe como derecho humano y como algo muy integral. Y recuerden que los derechos humanos son progresivos e inalienables. Entonces también hay que pensar que el término gentrificación va a aparecer en algún momento en esta conversación porque también es parte del proceso, mas no es todo lo que explica en este momento la crisis de vivienda que tiene nuestro país. Mucho también tiene que ver con lo que dice la misma Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Que ve en una creación de ciudades sin discriminación, inclusivas, sostenibles, con toda la vigilancia de derechos humanos en su objetivo número 11. Pero esto centrándonos, como ya lo dijo Fer, en las zonas urbanas. ¿Qué pasa cuando vamos un poquito más allá? Nos encontramos muchas veces en la coyuntura o tal vez en la encrucijada de qué tanto se tiene que abrir tal vez las zonas no citadinas de México para fomentar el turismo y para tener mejores calidades de vida, condiciones de vida, pero que muchas veces estas están contrapuestas. El hecho de que tú tengas zonas turísticas ampliamente difundidas muchas veces hace que las poblaciones originarias se vean desplazadas, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Y eso me lleva a retomar dos cosas que ustedes han dicho. La primera es entender el derecho a la vivienda como eso, como un derecho, porque lo que estamos viendo es que hemos entendido a la vivienda dentro de las dinámicas mercantiles, ¿no? O sea, entendemos esto como una dinámica comercial y entonces eso ha dado paso a que pues todo se lo dejemos a la especulación de la industria inmobiliaria y no haya regulaciones a los costos o esto, bueno, tenga que ver más bien con necesidades del mercado que con las necesidades de las personas, sobre todo las poblaciones locales, ¿no? Que van a ser sujetas, por ejemplo, a intereses que también velan por el desarrollo
o que tradicionalmente lo han hecho, como es el turismo, ¿no? Que es lo que acabas de mencionar. O sea, cuando se han impulsado centros turísticos, como en el sureste mexicano o, por ejemplo, la Ciudad de México durante los últimos años, pues hemos visto también estos procesos de desplazamiento de las poblaciones locales, ¿no? De despojo, y bueno, esto es lo que conocemos también, o que ha llevado a las juventudes a hablar de gentrificación, y que eso repercute en que se culpe a las personas extranjeras de desplazar a las comunidades locales, cuando el foco lo tendríamos que estar viendo o lo tendríamos que estar poniendo en esa relación mercantil y en la industria inmobiliaria que está acaparando ese mercado, cuando debería ser un derecho de las poblaciones y velar principalmente por esas poblaciones locales, ¿no? Y también podríamos ubicar 3 ejes en esta conversación. Por un lado, para entender este fenómeno, está el crecimiento poblacional. Por otro lado, también el diseño urbanístico que se ha hecho y el factor económico. Entonces, Carla, entender que las urbes empezaron a crecer, que incluso en algunos periodos se duplicaron de manera exponencial, pues forma parte del fenómeno. Sí, si lo vemos como abuelo de pájaro en todo el siglo XX, que es cuando empieza a haber modificaciones en las urbes de forma muy acelerada, podemos decir que, bueno, desde 1900 hasta 1940 más o menos, es cuando ocurre un aumento poblacional y la paulatina, migración de mayor cantidad de personas a grandes ciudades. Entonces comenzaron a haber focos de poblamiento, además pues acompañados de una política económica en nuestro país que fue paulatinamente abandonando el campo y apostando por la industria. Y bueno, a partir de 1940 viene este repunte acelerado, tanto demográfico como de concentración de la población en las grandes urbes. Y pensémoslo incluso en temas familiares. Muchísimas familias que habitan en ciudades como Guadalajara, Tampico, Monterrey, Ciudad de México, tienen en realidad 2 o 3 generaciones habitando en esas ciudades. La mayoría, por ejemplo, de mis vecinas, vecinos, amigas, etcétera, pues tenemos abuelos, abuelas e incluso padres que vienen de algún lugar fuera de la Ciudad de México, ¿no? En este caso. Pero bueno, a partir de la década de 1980, digamos que la migración interna disminuye, pero continúa el aumento poblacional, aunque hay políticas de natalidad. Pero para hablar de la vivienda, tenemos que enfocarnos en que se trata de un problema de la densidad poblacional. En el caso de la Ciudad de México, que bueno, es el que yo personalmente conozco mejor, justamente entre la década de 50, 60, hubo políticas estatales de invertir en espacios habitacionales con todos los servicios, y eso ha cambiado muchísimo. Pero ya nada más para terminar y irnos con este, digamos que trazo histórico, yo quisiera referir a un movimiento que fue importantísimo y además es un ejemplo en esta cuestión, que es el movimiento inquilinario, que ocurre en 1922 con un comunista, Herón Proal, que tenía militancia activa en el sindicalismo mexicano, y en el puerto de Veracruz fue uno de los líderes que organizaron una huelga de pago de rentas. Es decir, en ese momento ya están denunciando el alto costo de la vivienda, además con malas condiciones. Incluso tienen como lema, decían, estoy en huelga, no pago renta, pegaban carteles en las casas, y pues fue un movimiento muy importante que dio como resultado una ley inquilinaria en Veracruz con un costo de las rentas controlado y además con la condición de que estuvieran en buenas condiciones las viviendas. Es decir, la lucha por la vivienda ha sido muy larga en nuestro país. Y además es un ejemplo, nos encantaría ver más de esto en las ciudades, en donde cada vez las conversaciones nos orientan más a que las rentas están por los techos, así, o sea, que realmente ni podemos acceder a ellos, y también después de la pandemia esto se vio muy marcado, Nares. Sí, yo quisiera regresar al ejemplo de Carla porque me parece bien interesante justo retomar ejemplos del pasado con el Sindicato Revolucionario de Inquilinos, que fue el de 1922 en el puerto de Veracruz, pero también fue un movimiento que se fue extendiendo, primero a la Ciudad de México y luego a otras zonas urbanas del país, y ahí se dieron cuenta que no había políticas que fueran encaminadas hacia ello. Entonces, obviamente fueron las personas que se organizaron las que empezaron a denunciar este problema, ¿no? Ya para los 30 vamos a ver que se forma la Asociación de Arquitectos Socialistas,
que también ellos van a decir, bueno, debemos de darle a los obreros viviendas dignas y a bajos costos. Entonces empieza con una serie de proyectos que van a ser base para las multifamiliares que vamos a ver una década después, pero también tiene mucho que ver con el funcionalismo de la arquitectura, que va a marcar también mucho cómo se van a construir las ciudades. Que esto es fundamental, quiénes y cómo diseñan nuestro espacio. Ajá. Y de hecho, una de estas primeras unidades es la Miguel Alemán, la que está en la Claro, colonia ajá, del Valle, ¿no? Es los el 40. familiar. el gran proyecto de Estado. Sí, fue justo en los 40 con Miguel Alemán y sí marca un hito porque a partir de eso van a existir megamanzanas o multifamiliares que van a ir marcadas en eso. Y con funcionalismo nos referimos a que la estética va a ir basado en eso, ¿no? Un espacio tiene que ser funcional, asequible y darle la oportunidad a los habitantes de acceder a todos los servicios. Algo que deberíamos de considerar ahora con los departamentos que se están construyendo. Bueno, yo pienso, ¿qué tan vivienda digna me están proporcionando si apenas si hay espacio o no tengo acceso a ciertas cosas? Porque lo que se está intentando es pues vender, ¿no? Justo como se lo han dejado al mercado inmobiliario. Pues sí, o sea, ¿qué tanto es una mercancía y no más bien el darte acceso a una vivienda digna? Y siguiendo en esa línea, es cierto que décadas después, pues este proyecto fue creciendo hasta que llegamos a los 60, 70 y el Estado sigue invirtiendo para que también de la mano con este aumento demográfico que vemos en las ciudades. Y en los 70s, el Infonavit, 1975, también empieza a impulsar, bueno, empieza con una política de dar prestaciones a las personas que van llegando para poblar ciertos espacios. Que aquí yo, como vengo también de una zona que es más o menos periférica, en el norte de la ciudad, yo diría, bueno, pues también qué tanto se estaba pensando en la vivienda digna si en la historia oral también me he dado cuenta que las personas narran cómo ir del norte de la ciudad a bajar al centro les llevaba un montón de horas, que eran viajes que detenían todo su día, ¿no? No es como ahora que yo digo, bueno, en 45 minutos ya voy al centro de la ciudad. No, para esas personas era invertir todo un día. Y eso porque no tenían acceso al transporte y sabiendo que también sus trabajos estaban concentrados en una de las zonas centrales. Entonces también me parece muy importante ver la planeación urbana que tienen y también exigirla, porque ahora estamos viendo que sigue habiendo movimientos demográficos, ¿no? Que lo que dices es como también parte de ver este fenómeno de cómo va creciendo la ciudad, ¿no? En este caso, expandiéndose de un núcleo central, que en el caso de la Ciudad de México era el centro histórico, y va creciendo, creciendo, creciendo con todas las consecuencias que eso tiene. Y que justo es muy importante observar esta planeación urbana, ¿no? Que es algo que también debe estar regulado. Bueno, es algo que de hecho está, ¿no? O sea, en el artículo 4 constitucional está el derecho a la vivienda digna y decorosa, ¿no? Que es como se establece. Esto se regula en la Ley de Vivienda del 2006, pero también hay reglamentación en el Código Civil Federal, en la Ley sobre Arrendamientos, ¿no? También cada estado o cada alcaldía o municipalidad. Exacto, ¿no? Va a tener leyes específicas, leyes de condominios, leyes urbanas, ¿no? Entonces, debemos vigilar también eso, ¿no? O sea, cómo se están planeando nuestras ciudades. Tienen planes municipales de desarrollo, tenemos de desarrollo urbano, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante porque no podemos perder de vista que cuando hablamos de un derecho constitucional a una vivienda digna y decorosa tenemos que tener presente que hablamos de un territorio que debemos tener accesibilidad a servicios básicos, pero también nuestro trabajo nos debería quedar cerca. Tenemos derecho también a poder hacer comunidad, ¿no? Esto que decía sobre Fernanda, sobre los condominios, ¿no? Y cómo estos nuevos departamentos maximizan la posibilidad de vender para las empresas, no necesariamente vivir de manera digna, ¿no? Pues bueno, ahora pensamos en a cuántos de nuestros vecinos y vecinas conocemos, ¿no? En nuestros edificios. Cuando pues estas ideas de los multifamiliares también tenían que ver con eso, ¿no? Con poder hacer un poco esta comunidad y algo que quisiera yo también mencionar es que pensando en el urbanismo, bueno, hubo otros modelos de ciudad también en los 40s, que de hecho vienen desde un poquito antes, desde los 20s, que van a ser las agrociudades. Y estas agrociudades se van a ubicar sobre todo en las ciudades del norte, ¿no? En Torreón, durante el Porfiriato, ya durante la posrevolución con Álvaro Obregón, Ciudad Obregón, ¿no? Ciudad Cajeme, en Sonora. Van a ser estos ejemplos de centros urbanos que también responden a la industria, ¿no?
Estas ciudades que van a ser perfectamente trazadas también se encargan de proveer todos los servicios, pero para responder a la industria, ¿no? Y no olvidemos que van a ser también en esos años hacia los 20, los 30, los 40, cuando la industria alimentaria, pues sí se va a impulsar muchísimo en el norte. Va a haber ciudades algodoneras importantísimas en Tamaulipas, por ejemplo, pero la Ciudad de México concentra una cuarta parte de la industria alimentaria y el 50% de la industria en general. Eso sin duda alguna la convierte en un centro de migración interna importantísimo, en torno a la cual se van a ir formando también estos llamados cinturones de miseria, ¿no? O cinturones de pobreza, donde, bueno, va a haber asentamientos irregulares que rodean. Luego eso se regulariza, se urbaniza, se dota de servicios y luego hay otros flujos migratorios. Y así vamos a ir viendo estos procesos de migración irregular que nos llevan a un desarrollo urbanístico que se acelera y que inmediatamente hay que resolver, ¿no? Y a movimientos sociales, ¿no? O sea, yo quisiera hablar un poco sobre el movimiento urbano popular, que es muy importante en la política nacional. Después del movimiento del 68, empiezan a organizarse diversos grupos en torno al derecho a la vivienda, y ya para la década de los 80 se forma este movimiento urbano popular, que es agrupa a diversas organizaciones, y pues fueron avanzando. Incluso también en 1985, después del sismo, se forma la Asamblea de Barrios, y para la elección del 88 son donde de los surge grupos, Superbarrio, ¿no? Además. Superbarrio, claro. Son de los grupos sociales que están en contra del fraude electoral, por la democracia, y que se agrupan en el Frente Democrático y en ese año en la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas. Un poquito antes, justamente la década anterior, no se nos puede pasar que en los 70 tenemos a los Pedregales de Santo Domingo, en Coyoacán, donde realmente vemos un ejemplo de cómo las ciudades muchas veces se quedan cortas al realmente el crecimiento urbano, ¿no? Que realmente llega la gente a las inmediaciones de esta zona donde es zona volcánica. Ahí estaba el Xitle. Entonces pensemos lo difícil que era construir sus viviendas. Literalmente, cuando ellos y ellas relatan, estaban picando piedra, entonces harían alacranes, tarántulas, ahí viborillas, todas estas cosas que están ahí, la fauna del sur de la Ciudad de México, y se apropian de este espacio, ¿no? Y después allá hay ciertas pugnas con el gobierno, porque el gobierno dice, bueno, ¿estos en qué momento llegaron, no? Y realmente se apropiaron. Ya hablabas, Tamar, un poquito también de los márgenes. Pensemos no solamente en el derecho a la vivienda, sino en la dignidad humana misma. Cuando hablamos de estos temas, no puedo no pensar en un caso del 2015 donde ¿qué tanto hay ciudadanía? Es un mexicano que como tal está buscando su credencial electoral, pero como no tenía una vivienda fija, no podían otorgársela. Entonces lo que hace es ir con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se emite un fallo y al final del día se le otorga su credencial de elector, ¿no? Pero él lo que argumentaba, incluso que es muy cierto y que cuando lo pensamos, incluso ya en nuestra realidad, es que no tenía acceso a programas sociales. Entonces no era visto como un ciudadano por no tener una vivienda propia. Entonces a él el IMSS y el Infonavit, vaya, le dejaban como que totalmente disperso, ¿no? Y eso es algo que tal vez tendremos que volver a revisar cuando hablamos del derecho a la ciudad. Que ya no únicamente hablamos de la vivienda digna y de todas estas cuestiones, sino al derecho a la ciudad y reapropiarnos del espacio público, de que haya cada vez más parques, espacios para las juventudes, donde podamos llegar y platicar sin la necesidad de tener un consumo o de irnos a meter a una plaza comercial. Y es mucho lo que contrasta con un modelo ciertamente global, ¿no? Que era más o menos hacer a todas las grandes capitales del mundo tener un trazo urbanístico, por lo menos en sus zonas financieras, que fuera más o menos lo mismo. ¿Y qué pasa con ciudades como la Ciudad de México o ejemplos en nuestra América Latina y el Caribe como Buenos Aires, ¿no? Yo platicaba con Tamara, este barrio tan precioso que es este Caminito en Boca, en la parte del tango, de la cuestión cultural de Buenos Aires, se construyó, sí, en gran parte por migrantes que llegaban y decían, bueno, aquí hay una lámina, voy a construir la casa de alguna forma, y se fueron apropiando de ese espacio, y otras grandes casonas que habían estado deshabitadas eran el hogar de muchas personas afrodescendientes, ¿no? Y como ahí surge una mezcla de culturas, surge una mezcla y un diálogo. Entonces creo que un poquito, tal vez siendo cautelosas, tenemos que irnos más a ver los aspectos humanos cada que hablamos de estos temas. Vamos a concluir en un minuto, Carla.
Bueno, yo diría que hay en el presente grandes retos a futuro en el tema de la vivienda y que tenemos sobre la mesa una reforma muy importante que viene en el paquete que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se estará discutiendo sobre reformas a la ley inquilinaria, bueno, para la renta y además a Infonavit, crear más vivienda pública, también de que los jóvenes puedan rentar a bajo costo con opción a compra y que tenemos otro programa como el de la Ciudad de México, que es un programa piloto de rentas a bajo costo para jóvenes que está apenas arrancando, pero yo pienso que se puede llevar a todo el país y que será una gran opción para las juventudes. Sí, bueno, yo empezaría con una recomendación de Carla Escoffi, que es una abogada que creo que también trabaja estos temas, me gusta bastante, y ella problematiza y dice, bueno, es que hay varias soluciones, ¿no? Pero debemos estar al pendiente y exigir políticas que incidan en ello, y también seguir pensando que el acceso a la vivienda digna, como bien dijimos, era más que tener una casa, ¿no? Pienso incluso en el Politécnico, porque con esta asociación de arquitectos socialistas, pues hace su primer proyecto de una ciudad obrera en Azcapotzalco y la Peralvillo, y no es casual que el Instituto Politécnico también estuviera en esa zona, ¿no? Entonces, pensar que también debemos exigir que nos den todos estos servicios me parece también muy importante. Y por último, pues también pensar que en esas zonas que quedaron en estos cinturones de pobreza o zonas periféricas, pues seguimos produciendo cultura o resistiendo de alguna manera. Yo pienso muchísimo en los sonideros porque me encantan y los he trabajado, pero hay muchísimas expresiones que hay que rescatar y validar también de esos espacios. Bueno, pues yo nada más diría que tenemos que ser bien conscientes de los instrumentos que tenemos, como los presupuestos participativos, ¿no? Involucrarnos o incluso ir más allá, decir, bueno, tenemos 142 pueblos mágicos en toda la República, pero ¿qué tanto hay calidad, dignidad y qué tanto pueden aportar a la economía y sobre todo a nosotras mismas como personas? Claro, ¿no? Y cuestionarnos estas políticas como el impulso económico a través del turismo, ¿no? En el cual hemos visto que, pues bueno, también vemos como consecuencia el desplazamiento, ¿no? De las comunidades o la desigualdad que se acrecienta, etcétera. Y bueno, aprovechando, preguntarnos si realmente esos extranjeros son los que están gentrificando, ¿no? Si son realmente los estadounidenses o los alemanes o estos extranjeros de primer mundo quienes están desplazando a las comunidades. Vamos a dejar la pregunta ahí, ya nos dirán ustedes, ¿verdad? O bueno, no, mejor no vamos a dejar esa pregunta porque luego aparecen los discursos xenófobos. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta discusión xenófoba sobre la extranjería desplazando, ¿no? Porque hay otros extranjeros que ni siquiera tienen acceso a vivienda, porque aunque existe una ley de interculturalidad, por ejemplo, en la Ciudad de México, que garantiza el acceso a una vivienda para todas las personas, las exigencias, los requisitos que se les piden a las personas son imposibles cuando eres una persona extranjera y sobre todo cuando eres una extranjera precarizada en este país y racializada. Entonces, hay que preguntarnos también sobre la dignidad humana y ponerla al centro. Que este episodio de Para no olvidar nos sirva también para dar cuenta de que en la historia ya ha habido varios ejemplos de cómo también se han podido organizar, de también los procesos que se han creado desde las construcciones hasta la organización social, la sociedad civil, en fin. Ustedes cuéntenos qué piensan sobre este episodio, cuáles son algunos comentarios, situaciones y reflexiones que surgen. Hasta aquí dejamos este episodio, pero nos encontramos en la próxima.